Claro, soy Juan Pablo Valadez, vengo de México y actualmente estoy usando un Adgir desde hace 4 años y un Bombridge desde hace apenas un año, un mes aproximadamente. Creo que mis sonidos favoritos son dos. Uno, las risas, o sea, me encanta las risas, me encanta escuchar alegría de verdad. Y los dos, todos esos sonidos bajitos, como el grillo, como cuando uno echa agua, porque me recuerda, de verdad, me recuerda lo que pude escuchar, o sea, me recuerda que ya escucho bien. Son sonidos que antes no escuchaba y de repente soy consciente de que los escucho, entonces me hace recordar que ya estoy escuchando bien, entonces por eso entran de mis favoritos todos esos sonidos bajitos, vaya. Fue una decisión, complicada. Yo no sabía de verdad de los implantes. Yo estoy estudiando, soy médico, estoy estudiando la residencia médica de audiología. Entonces, por ende, ya entrando a la especialidad, pude darme cuenta de las opciones que tenía para mejorar mi calidad auditiva, y entre ellos fue el Adgir y entre ellos fue el Bombridge. Entonces, fue cuando decidí que definitivamente me quería implantar para poder escuchar mucho mejor, porque no tenía una adecuada ganancia, y bueno, fue una excelente decisión. Es magnífico, es muy bueno. Me encanta mi implante, o sea, lejos de, por ejemplo, de lo estético, que se ve muy bonito y todo, definitivamente la calidad auditiva es mucho mejor. Por ejemplo, eso lo veo a diario, por ejemplo, cuando voy a escuchar música, como escuchar los sonidos más claros, todos los instrumentos, o cuando veo a mis pacientes que ya los puedo entender más, sobre todo el poder ya interactuar de una manera más segura con mis pacientes o con mi familia o con mis amigos sin tener ese miedo de, ¿qué? ¿Mande? O de aislarme. Entonces creo que sobre todo me ha dado más seguridad y más fe en mí mismo. Sí, claro, o sea, me planteé y definitivamente ya me encantó, entonces ya me quiero implantar el lado derecho. Pues nací con microtia bilateral, entonces mi pérdida auditiva fue desde nacimiento de forma bilateral. Entonces, una vez que encontré esta solución, que fue una maravilla, la verdad, entonces ya, definitivamente deseo ya ponerme el otro implante para ya tener esa percepción de los 360 grados, ¿no? De tener una adecuada audición en todos los lados, vaya. No, la verdad es que no conocí a nadie. La que me llevó o la que pude acercarme más al proceso fue gracias a Medel México. Pude conocer este proceso de lo que es el implante, ¿no? Del Bone, porque la verdad es que creo que, sobre todo para Latinoamérica, donde la microtia tiene una prevalencia muy alta, hay mucho desconocimiento, no solo en la patología, sino en las soluciones auditivas que podemos tener. Sí, me hubiera gustado porque me hubiera quitado el miedo. Sobre todo, me hubiera gustado que mi madre hubiera tenido la información desde antes. Entonces, tengo 33 años, entonces apenas tengo un año, un mes implantado. Me hubiera encantado tener este implante desde nacimiento, ¿sale? Yo, cuando estaba chico, yo decía que no ocupaba el implante ni ningún auxiliar auditivo porque relativamente no lo ocupaba. Digo, pues, desarrollé toda mi vida técnicamente normal y dije: "No, pues no lo requiero". Fue cuando ya de repente empiezo a usar el implante, cuando empiezo a usar los dispositivos auditivos, donde me doy cuenta del error, ¿no? Donde es como si entrara a otro mundo totalmente diferente, ya poder escuchar sonido. Me daba cuenta que me aislaba y según yo decía, porque es que me gustaba estar solo, no, me aislaba porque no escuchaba y prefería mejor. Entonces, fue un cambio radical. Entonces, sí siento que falta, pues, más información, difusión de este tipo de situaciones. Me convertí en mentor porque de verdad hay mucho desconocimiento en Latinoamérica de los beneficios que puedes tener al implantarte o de las cosas que tiene que ser, sobre todo en la parte de los familiares o los papás, donde en Latinoamérica hay mucha gente que me escribe. Porque lo primero que se preocupan es lo estético, que no se vaya a ver la oreja, que le van a hacer bullying, que pobrecito cómo lo van a voltear a ver, y dejan de un lado la parte funcional, ¿no? Entonces, mi idea es como de que está bien lo estético, pero lo estético queda de segundo plano. Ahorita es importante lo funcional, que escuche tu bebé, que tenga una adecuada audición para que tenga un desarrollo psicomotor normal, sobre todo un lenguaje normal. Entonces, creo que sí, doy mentor para darles
como la importancia que no nomás solo lo estético, sino lo estructural, y que hay muchas soluciones, y soluciones de verdad maravillosas. Sí, 3 sonidos. El agua, o sea, cuando uno orina en el retrete, los grillos y los pájaros. Me acuerdo que cuando empecé recién a usar dispositivos, este, yo me acuerdo de chico, por ejemplo, cuando empecé a usar, lo dispositivos, me acuerdo que empecé a usar, un dispositivo, fui al baño y empecé, pues, tenía ganas de hacer pipí, oriné, y entonces empecé a escuchar el agua y dije: "Oh my God", o sea, el agua tiene sonido, o sea, no es posible que toda mi vida me lo perdí. El agua tiene sonido, fue increíble, ¿no? Entonces me acuerdo que me puse súper contento. Con el implante ya lo escuchaba más nítido y, por ejemplo, ya los mosquitos, por ejemplo, con mi implante lo que sí logré escuchar son los mosquitos. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba dormido, estaba cansado, tenía el implante y me quedé dormido, y de repente escucho un sonido muy feo y me levanto así de: "Bueno, ¿y ese sonido qué?". Me voy a dormir y lo vuelvo a escuchar y me levanto y veo que es un mosquito, y de: "Ah, por eso la gente se queja de los mosquitos, por el sonido". No tanto por los piquetes, sino por el sonido, porque sí estaba horrible, la verdad. Pero yo estaba feliz escuchándolo y ya después me lo quité. Y la naturaleza, ¿no? O sea, los pájaros, los grillos, es bonito de verdad escuchar cosas que te habías perdido y más si nunca lo habías escuchado. O sea, hay gente que a lo mejor perdió la audición, pero uno que nunca lo ha escuchado y de repente lo escucha, es como que muy agradable esa situación. Okey, el miedo siempre va a existir, y más cuando hablamos de implante, en el cual requiere una cirugía, en el cual requiere hospitalizarte, en el cual requiere dormirte, siempre ese miedo va a existir, ¿no? Entonces, creo que y más hablando de los papás, cuando se refieren a que tienen que meter a su hijo a una intervención quirúrgica, siempre ese miedo va a existir. Pero yo, en mi opinión, les puedo decir que la verdad es un miedo que vale la pena enfrentar. En primera, para mí la cirugía no fue nada dolorosa. O sea, la verdad es que, y no lo digo porque quiero que se implanten o porque estoy aquí en la marca, sino porque de verdad yo no sentí ningún dolor. Fue una cirugía inclusive hasta ambulatoria. Al día siguiente salí sin problema y la verdad es que no sufrí ningún dolor. Y ese miedo créeme que vale la pena con tal de escuchar bien, con tal de que desarrolles tu lenguaje bien y sobre todo para que puedas hacer todo lo que tú quieras en la vida sin un impedimento, ¿no? Entonces, sí va a existir ese miedo, pero es una cirugía relativamente sencilla, porque todos mis papás me dicen: "Es que van a entrar al cerebro", o sea, no, bueno, en mi caso, que es un bone bridge, es simplemente un pequeño agujito en el cráneo sin llegar al cerebro, es una cirugía de 2 horas, entonces siempre va a existir ese miedo, pero definitivamente vale la pena y sobre todo decírselo a los papás, ¿no? Que tienen ese miedo, pero, o sea, recuperar la audición vale totalmente la pena, la verdad. Escuchar a tu familia, a los animales, los pájaros, todo vale la pena, o sea, de verdad. Para las personas que, ya tienen el implante tanto coclear como bone bridge, obviamente es un proceso de adaptación, ¿no? Y a veces y de hecho ocupamos rehabilitación. A final de cuentas es un dispositivo totalmente nuevo que va a nuestro cuerpo y hay que acostumbrarse, ¿no? Y hay que llevar una rehabilitación que es algo un depende de la persona, puede ser sencillo o fácil, pero totalmente, que va de acuerdo al persona, ¿no? O sea, es algo que se puede hacer. Es como los lentes, ¿no? Cuando uno usa lentes, pues, al principio puede marearse, puede tener dolor de cabeza, pero después todo el día está con los lentes y no se los quiere quitar igual con el implante. A lo mejor al principio tenemos un poco de incomodidad, no escuchamos adecuadamente, pero vayamos pasando el proceso de la rehabilitación, ahí llega el día donde ni siquiera te lo quieres quitar para dormir, la verdad. Okey, ¿qué espero para el futuro? Bueno, mi futuro ya terminando la especialidad, me gustaría ya empezar a juntar para ponerme el otro bone bridge. Posteriormente, ya me gustaría, pues, como dije, estoy haciendo la especialidad en audiología, y lo que espero, pues, es atender sobre todo a pacientes con microtia, porque les quiero dar, una rehabilitación o un seguimiento, no solo desde el ámbito médico, sino profesional, perdón, sino personal, ¿no? Entonces, creo que puedo ser alguna persona indicada para decirles el proceso que van a llevar, porque no solamente voy a saber el conocimiento médico de audiología, sino el conocimiento personal de todo el proceso que voy a llevar, ¿no? Entonces, decirles que sí es importante, de verdad es importante la audición, porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, o uno no sabe lo que tiene hasta que le dan la oportunidad de obtenerlo, como en mi caso, ¿no? Entonces, me gustaría sobre todo atender a pacientes con microtia. Pues nomás decir a los papis,
que no tengan miedo, porque al final de cuentas es un duelo. En nacer un hijo con microtia, es difícil aceptar eso, es difícil saber que su hijo no tiene orejas, es difícil saber que su hijo sí va a tener dificultades en el proceso de crecimiento, donde a lo mejor sí va a haber burlas, va a haber bullying, pero se puede superar, definitivamente se puede superar, pero sobre todo y más que lo estético hay que darles una funcionalidad, ¿no? Hay que rehabilitarlos auditivamente, darles opciones para rehabilitación auditivo para que puedan tener un desarrollo psicomotor y sobre todo el lenguaje sin problema. Oye, actualmente tenemos maravillas en la tecnología que nos pueden dar oportunidad de escuchar adecuadamente y no tener barreras para poder hacer lo que queramos.